Agustín, ¿tú qué pensaste la primera vez que me viste? La primera vez que te vi, yo oí hablar de ti, ¿vale? Después entré en Onda Cero Madrid Sur, en nuestra página web, te localicé y navegué un poco en tu vida laboral y me gustó lo que vi. Me gustó lo que vi, sobre todo me llamó mucho la atención algo en ti. Cuando escucho ya tu voz, con tu aspecto, me dio algo que para mí es fundamental. Y es algo de lo que yo me enamoré de mi mujer por eso. Uy. Sí, la serenidad. Transmite serenidad. Hablando y de aspecto. Y aparte después que tienes un currículum fabuloso, ¿no? Pero eso fue lo que más me llamó la atención de ti, tu serenidad. Una primera impresión buenísima. Muy buena. Muy buena. Cuidado porque estas cosas después se tuercen. Claro. Pero no, en tu caso todo lo contrario. Se ha apuntalado. Pues a mí me pasó al revés. ¿Qué pasó? Que yo cuando me dijeron que iba a Pensaba trabajar... que era un imbécil, ¿no? Sí. Venga, Sí, te lo digo de verdad. Yo dije, macho, madre tía, mía, macho. a ver cómo va a ser Agustín Bravo, que es famoso, que Sí. le conoce todo el mundo, seguro que es un estirado, Sí, el tonto. seguro que va a venir aquí con aires de grandeza. Más tonto que una matadabas. A ver, que me equivoqué, ¿eh? Me equivoqué. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿A los media hora? Pues o me di antes de ayer? cuenta... Porque llevamos ya juntos No te creas, 3 meses. me costó unas semanas, porque porque tú no paras de currar, entonces estabas ahí que claro. no No, pero me di cuenta de que en realidad no era así, de que es una persona completamente normal, que todo el tiempo estás de buen rollo, siempre transmitiendo alegría, siempre. pero fíjate que yo ya directamente iba con lo malo. Sí, ya me habías puesto una etiqueta negra. Prejuicio. No, etiqueta negra y no buena. No como si fuera un whisky caro, ¿no? Etiqueta negra. Menos mal que me equivoqué, pero cómo nos gusta hacer esos prejuicios. Claro, pero es que es lógico, o sea, es muy difícil no tener un prejuicio. Claro. Creo, ¿eh? De todos modos, yo sé que alguien nos va a dar las claves de todo esto. Claro, José Miguel Sánchez, psicólogo motivacional, ¿qué tal? Buenos días a ambos. Estaba encantado escuchando la conversación que teníais y casi habéis dado en todos los puntos importantes del tema del que vamos a hablar hoy. Sí. Porque vamos a hablar de de esas primeras impresiones, ¿no? De lo que pensamos cuando conocemos a alguien. Así es, y fijaos, habéis metido algo que antes, la primera impresión tiene que ver con la antropología, tiene que ver con hacer, creo que ha sido Agustín el que ha dicho, hacer una etiqueta del otro, sí. Y la etiqueta tenía que ver con, ¿es perjudicial para mi supervivencia o va en beneficio de mi supervivencia la persona con la que me acabo de cruzar en medio de la sabana africana? Estamos hablando de hace miles de años. Entonces, en menos de 10 segundos teníamos que decidir si esa persona podía atacarnos y ser un peligro o todo lo contrario, en menos de 10 segundos de verla por primera vez. Hoy en día ya no es tan así, pero tenemos todavía muchos mecanismos en nuestro cerebro que funcionan igual. Por ejemplo, Agustín ha incorporado el tema de las redes sociales, bueno, pues hacer un poco de repaso de tu currículum, creo que comentaba, de verte. Eso ahora nos permite no prejuzgar tanto como hacíamos antes. Es decir, en un momento dado, pues vemos el currículum de la persona o vemos lo que ha hecho en redes sociales y bueno, te puedes hacer una idea que pueda cambiar con respecto a lo que tú tenías. Pero eso no es tanto la primera impresión como la que se sigue dando en el entorno presencial. Es decir, cuando tú ves por primera vez a una persona y ahí pasan una serie de cosas que si queréis vamos desgranando. Sí, desde luego que sí. Qué interesante lo que acabas de contar a nivel antropológico, esos segundos en los que te cruzas con alguien y tienes que decidir si es enemigo, amigo o sencillamente ajeno a tu vida. Que no te haga daño a ti ni a tu tribu, ¿no? Porque estamos hablando justamente de una etapa en la que todo movimiento era sospechoso, ¿no? Así es. Y fijaos, cosas como que tenemos tan habituales como darnos la mano, todo esto tiene un sentido de mostrar al otro que no soy peligroso. Por ejemplo, yo doy la mano, estoy mostrando que no llevo ningún arma, mi mano está abierta y puedes ver que no llevo un cuchillo, por ejemplo. De ahí viene, ese es el origen de dar la mano. Pero si os acordáis cómo se daban la mano los romanos, se la daban cogiendo el antebrazo, cogían uno el antebrazo del otro. ¿Por qué? Porque normalmente solían esconder una daga en el antebrazo, atada al propio brazo. Entonces, de esta manera, al saludarse, veían ambos que no había ninguna daga, por lo tanto, no había peligro. Pero voy más allá. Esa primera impresión se produce desde que somos bebés. Y me explico.
La distancia a la que ve un recién nacido no sobrepasa los 20 centímetros, entre 15 y 20 centímetros. Ven borroso, pero ven más o menos a esa distancia, que casualmente es la distancia que tienen a los ojos de la madre cuando están tomando el pecho. Es decir, estamos generando una primera impresión desde que nacemos, es decir, estamos generando un vínculo con la otra persona. En este caso, claro, un vínculo de, con esa mirada, pues está ganando la protección de la madre para el resto de su vida, como así pasa. Entonces, la primera impresión tiene mucho de otro tema que ya hemos tocado aquí, que es la comunicación no verbal, y en menos de 10 segundos tomar una decisión. Sí que es verdad que en el mundo en el que vivimos tardas unos 4 minutos en decidir si quieres seguir hablando con esa persona, si quieres seguir teniendo relación con esa persona. En esos 4 minutos, pues por ejemplo, en una interacción social, decides si te apetece seguir esa tarde, noche charlando con la persona, o si ya después de 4 minutos ya no quieres saber nada más de ella. Fíjate, 4 minutos. 4 minutitos. Pero 4 minutos que. Da mucho de sí, ¿eh? Si bastante. Te toca un pesado, una pesada. Parece poco, sí. pero. Te puede hacer cuesta arriba, ¿eh? Es verdad. No, pero a mí me llama mucho la atención lo que habláis de que es algo instintivo, ¿no? Que es como percibir el peligro también, que es algo que hacíamos antes cuando se iba a cazar, ¿no? Que teníamos que cazar para alimentarnos. Pero ahora, si es algo que nos viene dado y que es instintivo y que viene en el ser humano, ¿cómo lo cambiamos si ha cambiado el mundo? O sea, me parece como muy complicado. Mira, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Un poco la explicación que os daba va por ahí. Entender que tenemos una parte del cerebro, que es el sistema límbico, que es mucho más antigua y que tiene que ver con mecanismos de defensas y, bueno, también está la amígdala por ahí, la supervivencia. Esa parte del cerebro sigue en nosotros, aunque ya no necesitemos sobrevivir como necesitábamos antes. Lo primero es entenderlo y aceptarlo. En segundo lugar, lo que hemos de hacer es tomar conciencia de ello y racionalizarlo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hoy en día el porcentaje de personas que podrían atacarme en una primera interacción con esa persona es muy bajo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es, en vez de generar ese prejuicio del que también habéis hablado, lo que voy a hacer es tratar de entender, de escuchar, de interesarme por la otra persona. El prejuicio, la etiqueta que comentabais antes, no es más que otro mecanismo de defensa. Es decir, yo al final estoy viendo en la otra persona pues esas posibilidades de peligro. Pero hay algo más interesante todavía. Cuando yo emito un juicio sobre otros, normalmente estoy viendo cosas que no me gustan en mí. Y entonces, como no me gustan en mí, al verlas en otros digo, pues no quiero estar más tiempo con esta persona. Pero realmente hay mucho de la mirada hacia uno mismo. Entonces, bueno, pues entender que todos somos diferentes, entender e interesarse en la diversidad, en las personas, después de haberlo aceptado. Y luego, si queréis, os doy 2 cositas que podemos hacer en una primera interacción. Siempre estamos hablando de primeras interacciones. Nunca hemos visto a esa persona. Ajá, vale, claro. Perfecto. Entonces, José Miguel, ¿qué ocurre cuando tú conoces a alguien, que es lo que le pasaba a Lidia conmigo? Ella sabía de mi existencia, yo no tanto de la suya, porque ella es muchísimo más joven que yo, pero sí ella me conocía, entonces ella ya iba predispuesta a algo. ¿Qué ocurre ahí? Para ser justos, ¿qué debía hacer ella y qué debo hacer yo? No lo sé. Mira, hay dos palabras que a mí me encantan, serían tabula rasa. Es decir, verte como lo que eres en ese momento, alguien a quien ella no conoce. Porque si se fija en todo lo que ha oído o en todo lo que ha visto, en tu caso en televisión, está viendo una imagen que no es real. Distorsionada. Exactamente. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer con cualquier persona es darle la oportunidad de mostrarse. Y ahí, y esto es algo que hacemos muy habitualmente, lo que hizo Lidia es generar una imagen probablemente distorsionada. Además, en este caso sabemos que es distorsionada porque ella misma comentaba que luego no fue así. Está basado en los propios juicios, como decía antes, pero también en la propia experiencia pasada. No sé si tú le preguntabas si había tenido alguna experiencia así. Sí. Y a veces traemos experiencias pasadas y las extrapolamos. Y aquí yo siempre digo lo mismo. Yo he podido tener una mala experiencia con mi anterior pareja,
pero no la puedo extrapolar a la nueva pareja que voy a conocer. Y sin embargo es algo muy humano. Ay, como esta persona, pues yo qué sé, me engañó con otro, pues creo que la siguiente también me va a engañar con otro. Este tipo de cosas hacen también que emitas prejuicios, que emitas juicios con antelación, sin ninguna necesidad y sin dar la oportunidad de conocer a la otra persona. En la mayoría de los casos, el problema es que no cambian los juicios. Es decir, si yo te he puesto una etiqueta, va a ser muy difícil que te la quite. En el caso de Lidia es todo lo contrario, como nos contaba, pero eso es lo más difícil. Hablabas de dos cositas que nos ibas a contar para ir gestionando esas primeras impresiones. No sé si nos las has dicho ya en esta última contestación. No. Ah, vale. No, mira, son muy simples. Tiene que ver con la escucha. Es decir, si queremos de verdad conocer a otra persona, escuchémosla. Escuchemos a esa persona, pero escuchemos de una manera no solo activa, sino empática. Escuchemos desde la otra persona. 2, la sonrisa. En un primer momento, cuando yo saludo a una persona, si os dais cuenta, y ahora hacedlo a partir de ahora, cuando dais la mano siempre vais a sonreír. Le estáis mostrando a la otra persona que no sois peligrosos. Es algo, lo he comprobado con miles de personas. Siempre al dar la mano sonreímos en una primera interacción. Si la otra persona te cae mal ya de hace tiempo, no va a ser. Por lo tanto, la sonrisa que vamos a tener en el primer momento y que es automática, mantenerla. Mantener la expresión relajada. Ahora con la mascarilla cuesta más, pero cuando nos la quitamos en ciertas interacciones, mantener la cara relajada. Y luego siempre es importante las primeras frases. Si puedes hacer más preguntas que contar cosas, mucho mejor. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? Encantado de conocerte. No sabía que venías por aquí. Tú también eres de esta empresa. No sé, cosas para buscar algo con lo que empatizar. Desde ahí nos va a ser mucho más fácil encontrar cosas en común con la otra persona. Es una cosa que yo siempre busco desde, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar a pádel y cuando conozco a una persona, pues puedo llegar a hablar de eso. Tú también juegas a pádel porque he visto que en tu despacho tienes buscar cosas que nos unan y desde ahí construir. Y luego al final, pues oye, hay personas que te gustan más y personas que te gustan menos. Pero esa primera impresión, esos 4 minutos, puedes cometer más errores que aciertos al conocer a una persona. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay gente que son ombliguistas, que solo miran hacia ellos y está clarísimo que es la cuestión de empatía, como tú también nos has explicado en otras ocasiones, tiene que ver con la generosidad. Concederle tu escucha y el tiempo al interlocutor, al otro, al de enfrente. Qué bueno, José Miguel. Eso es muy necesario y hay que practicarlo más. Sí. Por cierto, contigo, José Miguel, perdón. Sí. Que Agustín acaba de decir una palabra magnífica y es generosidad. Es que es lo contrario de prejuzgar. Es lo contrario de prejuzgar. En prejuzgar estás tú mirándolo desde ti. En la generosidad estás pensando en el otro, sin ninguna duda. ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? Porque yo lo hago. Soy generoso, pero también prejuzgo. No, vamos a ver. Algún día tendremos que hablar del ego, como que todo el mundo lo ve como algo malo, y el ego al final no es más que un mecanismo de defensa que necesitamos. El problema es cuando nuestro ego va muy por encima de lo que debería, y al ego hay que gestionarlo y hay que llevarlo bien atado corto. Entonces, claro que te pueden pasar las dos cosas, pero el tema es gestionarlo. Y yo creo que al final la riqueza de nuestra vida está en las personas que conocemos y en las experiencias que tenemos. Y la mayoría de nuestras experiencias son con otras personas. Por lo tanto, abrirte a la oportunidad de conocer a otros y de tener experiencias con ellos es lo más maravilloso que nos puede pasar. Abrámonos, nos hemos abierto, hemos conocido a José Miguel. José Miguel entró en nuestra vida y todo cambió. Y además, la primera impresión fue muy buena. Es verdad, José, te lo digo en serio. Buena. Dime el qué. No hubo prejuicios. Claro, pero... Es verdad, además, sí, Agustín, desde el primer día además lo menciona. Efectivamente, o sea, es una gozada hablar contigo y escucharte, José Miguel. Sois muy generosos los dos. La semana que viene volvemos a hablar, José Miguel. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Un abrazo. Adiós.